Jehová diera la orden a Adán de que fructificara y se multiplicara, los hombres comenzaron a extenderse por toda la redondez de la tierra. Sin embargo, durante toda la historia de la humanidad, este crecimiento constante se vería interrumpido en algunas ocasiones. Como por ejemplo, cuando la Biblia describe en Génesis 2:5 que no había hombre sobre la faz de la tierra, la pregunta que surge es: ¿a dónde se fue el hombre que había poblado las grandes ciudades antiguas? Esta pregunta podría obtener respuesta si consideramos que cuando Caín es echado de la tierra, huye hacia una ciudad llamada Nod, en la cual no solamente encuentra refugio, sino también a su mujer, con quien procrea una generación mezclada de descendientes enemigos de Dios. Si a ello agregamos que en Génesis 6:4 surgen nuevas razas similares a la humana, pero de naturalezas distintas, y que éstas corrompen la tierra llevándola al punto de la destrucción, podemos llegar a la conclusión de que a pesar de que los cataclismos sufridos por esta tierra han sido fuertes, los hijos del primer Adán y las razas mezcladas a través de miles de años han permanecido siempre como una mancha en la creación del Señor. Ahora observemos atentamente a las Sagradas Escrituras y a la misma historia de la humanidad para que podamos obtener una descripción bastante clara de esta descendencia y sus características distintivas. En este pequeño estudio se plantea una explicación basada en verdades bíblicas y hechos históricos respecto a los hijos de Adán, su trascendencia a través de los siglos y su posible influencia en la Iglesia de Cristo contemporánea. Inicialmente, nos situaremos en el periodo comprendido entre el primero y el segundo versículos de la Biblia, que nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero que la tierra estaba desordenada y vacía. Versículos que contrastan con lo dicho en Isaías 45:18, que dice que Dios no hizo la tierra un lugar desolado o vacío. Es decir, que para que este lugar llegara a estar desolado, tuvo que haber algún cataclismo mundial que lo dejara en ruinas. El tema de las destrucciones mundiales se aborda con mayor profundidad en el estudio titulado La reconstrucción de Babel. Y hoy nos centraremos en la creación del primer Adán y el camino de su descendencia. Lo primero que tendríamos que ver es que Dios hizo su creación en 6 días y descansó el séptimo. Específicamente creó al Adán inmediatamente después de haber creado los grandes dragones. Es por eso que algunos han relacionado a esta primera creación de Dios con estos mitológicos personajes. Lo siguiente a considerar es la orden que Dios da a Adán diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Algo que definitivamente se tuvo que dar con el transcurrir del tiempo, ya que este Adán fue uno de los hombres más fructíferos que ha existido sobre la tierra. Sin embargo, presumiremos que esta descendencia emigró hacia el oriente, ya que es muy sorprendente encontrar que en Génesis capítulo 2, versículo 5, la Biblia dice que no había ningún hombre para tomar cuidado de la tierra, y es por ello que Dios decide plantar un huerto y formar una nueva creación, la que pondría en el huerto para cuidarlo y protegerlo. Mientras esto sucedía, los hijos de Adán se habían logrado asentar en otros territorios y construido ciudades y culturas tales como la ciudad de Nod, a la que huyó Caín después de matar a su hermano Abel, Sinar, que fue donde se construyó la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra, que fueron posteriormente destruidas a través de un juicio divino, Egipto y algunas regiones de Canaán, las cuales también fueron tomadas por razas paralelas que cohabitaban esta tierra juntamente con el hombre. Es muy probable que cuando la Biblia menciona a los hijos del oriente se estuviera refiriendo específicamente a los hijos de Adán que salieron de la tierra donde Dios los había colocado hacia las tierras orientales, en donde establecieron un reino antiquísimo. Además, es de suponer que estos hijos de Adán hayan mantenido muchos de los mandatos dados por Dios al momento de su creación, entre ellos la orden de no comer carne, sino solamente vegetales y frutos de la tierra. La historia misma nos da indicios de una relación muy estrecha entre la cultura oriental y los descendientes del primer Adán. Por ejemplo, si observamos las crónicas de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, es decir, las razas orientales y específicamente China, vemos una gran semejanza con la historia del pueblo hebreo descrita en las Sagradas Escrituras. Así podemos ver que 4.500 años antes de Cristo y mucho tiempo antes de que surgiera el budismo, el taoísmo o el confucianismo,
La cultura china era una cultura monoteísta, que adoraban a un dios que le llamaban Shangdi, que era el creador de todas las cosas y el Dios supremo y todopoderoso. En la Biblia vemos a un pueblo misterioso identificado como los hijos del Oriente, las cuales hacían incursiones frecuentes en el pueblo de Dios y que en algunas ocasiones formaban alianzas con otros pueblos con el propósito de destruir el pueblo hebreo. Tal el caso descrito en el libro de Jueces capítulo 6, donde dice que sucedía que los hijos de Israel sembraban y venían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente, acampaban contra ellos y destruían el producto de la tierra. Es interesante notar que algunos hombres, algunos personajes de la Biblia fueron buscando el oriente para establecerse, luego de haber cometido alguna falta grave o simplemente al ser expulsados de su comunidad. Dentro de ellos podemos mencionar a Caín, que ya lo hemos mencionado, a Lot, que se separó de Abraham y se retira al oriente en busca de un mejor lugar para sus rebaños, a Nimrod, que fue otro individuo que busca el oriente y se establece en Sinar y que construye la famosa Torre de Babel. Así también no podemos dejar de mencionar a aquellos ilustres personajes que relata el Evangelio según San Mateo capítulo 2, que venían precisamente del oriente a adorar al Mesías siendo guiados por una estrella. Por último, podríamos concluir diciendo que para poder entender de una mejor manera el misterio escondido detrás de la simiente del primer Adán, tendríamos que evaluar, además de lo que ya hemos enumerado en este estudio, otros elementos bíblicos, históricos y hasta posiblemente algunos escritos apócrifos, los cuales, no por no ser divinamente inspirados, dejan de arrojar un poco de luz respecto a este tema. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Le animamos a comunicarse con nosotros, a visitar nuestra página web www.esquemasdoctrinales.com, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a estar pendiente de los videos de estudio que constantemente estamos publicando, y si quisiera profundizar un poco más respecto a este tema, le invitamos a obtener una copia del libro Esquemas Doctrinales, donde se aborda de una forma más clara este tema de los hijos de Adán y algunos otros temas de doctrina bíblica avanzada. Hasta la próxima.